pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos niños, con la misa vespertina de la Cena del Señor y en comunión con toda la Iglesia, iniciamos lo que conocemos como el Tríduo Pascual, aquello que es el corazón de nuestra vida y en especial para lo cual ustedes se han venido preparando a lo largo de la catequesis, algunos con mayor fidelidad y entrega y tomando con mayor responsabilidad, y otros quizás no tanto. Pero el Señor es aquel que conoce el corazón, conoce la conciencia de cada uno y el grado con la responsabilidad con la que hoy entrarán en la comunión con este admirable sacramento. La primera lectura del libro del Éxodo nos narra justamente, detalladamente, la primer Pascua del pueblo judío cuando estaba todavía en Egipto. Es decir, esa Pascua que tiene que celebrar y que significa paso. En el caso del pueblo de Israel, el paso de la esclavitud a la libertad. En el caso de Cristo, el paso de la muerte a la vida. Y la del cristiano en Cristo es un paso también de la muerte a la vida plena en Jesucristo. El final del texto del libro del Éxodo dice: este será para ustedes un día memorable. Y efectivamente para cada uno de ustedes que se han venido preparando, esta primera comunión tiene que ser algo que guarde
guarden en su memoria para siempre. Y no solamente ustedes, sino a través de ustedes también es un momento privilegiado de Dios para su familia. Por eso no es una celebración más. Y recibir en este día, la primera comunión, día en el que la institución de la Eucaristía, del sacerdocio ministerial y el mandato de la caridad tiene que ser un día memorable para ustedes y su familia y para cada uno de lo que celebramos. Deberán solemnizarlo con una fiesta, dice, en honor del Señor. Y esta es una gran fiesta la que celebramos, porque justamente en esta fiesta el Señor nos entrega su cuerpo, su presencia en el sacramento de la Eucaristía. Y ese sacramento nos alimentamos domingo a domingo cuando como comunidad nos reunimos para celebrar la Pascua del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Y justamente la celebración de la Eucaristía, o lo que llamamos misa, no es otra cosa que cumplir con ese mandato que Yahvé había instaurado con su pueblo en el Antiguo Testamento y Cristo lo lleva a su plenitud, y que justamente está bien expresado en el final de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corintio cuando dicen: siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es decir, comer el cuerpo y beber su sangre es proclamar su muerte y su resurrección y esperar en comunidad la segunda venida de Cristo. Segunda venida en su gloria que de alguna manera, y no de alguna manera, sino de modo real, viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, en cada Eucaristía que celebramos. Viene velado bajo el signo del sacramento. En su segunda venida definitiva, ese signo se correrá justamente para que lo contemplemos tal cual es. Por eso la Eucaristía no es algo que tenemos que celebrar de vez en cuando en algunos acontecimientos de nuestra vida, porque justamente es la presencia de un Dios que sale a nuestro encuentro, que camina con nosotros, que está en nuestra historia y que viene a nuestra vida y a nuestra situación de cada día. Decía la antífona del Salmo: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que hizo? ¿Qué me hizo? Cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos durante estos días santos: ¿con qué pagaré al Señor tanto beneficio en la vida de uno? Y tenemos que aprender a mirar esos momentos en que Dios nos bendice, nos ilumina y nos acompaña. A veces esos momentos nosotros los opacamos o por una dureza del corazón o porque no tenemos y no nos ejercitamos a ser agradecidos. Por eso el salmista dice: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que hizo? Pero también después el salmista dice: qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Es decir, Cristo se entrega porque quiere rescatarnos de la muerte. Pero qué penosa que es cuando nosotros, por esa dureza de corazón, no nos acercamos al Señor y no dejamos que el Señor se acerque a nosotros y nos cure con su misericordia. El Señor nos ha creado justamente para la vida plena, y esa vida plena nos llega por la muerte y resurrección de Cristo. Por último, justamente el evangelista Juan dice que terminada la cena el Señor se quitó el manto y se puso a lavar los pies a sus discípulos.
Dice, yo, que soy el Señor y Maestro, le he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué significa esto? Significa el tema del servicio, el ejercicio de la caridad. De la misma manera que el Señor nos sirve a cada uno, todo cristiano tiene que tener justamente esa exigencia de servir al otro, de esa capacidad de lavar los pies. ¿Qué significa lavarle los pies al otro? Significa aquello que nos marcaba el documento de Aparecida y que tanto hoy nos repite nuestro Papa Francisco, que es justamente que el cristiano tiene que salir en busca de su hermano, de irse a los extremos, a las periferias, donde la vida a veces está en peligro. Y esa vida está en peligro por la droga, por la falta de formación, por la ignorancia, por el desconocimiento, porque eso hace que justamente en nuestra sociedad vuelvan a aparecer signos de esclavitud. Ya no como vivió el pueblo de Israel, sino la misma esclavitud bajo otro rostro. La prostitución, la droga, el vivir justamente la vida de un modo irresponsable, entregados al alcohol, no respetar la propia vida y muchas otras formas más de explotación. Justamente ahí es donde tiene que llegar el Evangelio, ahí donde tiene que llegar la buena noticia, ahí es donde justamente Jesús nos pide que tengamos la capacidad de inclinarnos ante esas situaciones y tener la capacidad de lavar los pies de esos hermanos. Por eso al final del Evangelio dice, les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. No es simplemente para que hoy nos llenemos de un mero sentimiento en el momento en que realizaremos el gesto del lavatorio de los pies, sino que ese gesto y ese sentimiento tiene que estar infundido de la caridad y la capacidad de servir a los hermanos. Decíamos la institución del sacerdocio, la Eucaristía y el mandato de la caridad. Tenemos que volver a retomar aquello de las primeras comunidades cristianas que durante el tiempo de la Cuaresma, de lo que se privaban justamente, lo ofrecían en esta Eucaristía para el bien de sus hermanos, es decir, lo que me he privado para compartir con el que menos tiene. Como dije hace 2 días atrás, nadie puede participar de la Eucaristía y desentenderse de aquel que menos tiene y del que más necesita. La caridad tiene su riesgo. Uno tiene que mirar no tanto el rostro a quien lo hace justamente el gesto y el signo de la caridad, sino por quién, y descubrir el rostro de Cristo en cada hermano.